yo creo que uno de los pocos placeres que lo acompañan a uno, si se aficiona a él desde muy pequeño hasta la muerte, es la lectura. Yo creo que en eso sí es mutuo. Yo creo que cuando un libro lo tengo en la mano, yo siento que está a gusto. Y yo estoy desde luego muy a gusto con él. Yo soy hijo de emigrados españoles. Mis padres, ambos y todos mis hermanos, nacieron en España y llegaron a México refugiados con motivo de la Guerra Civil. Y cuando entré a la universidad en el año 65, el ambiente de libertad, de compañerismo, la diferencia de puntos de vista de los profesores, de clases sociales de los alumnos, de cómo se expresaban, para mí me abrió el mundo y desde luego la universidad en eso ha sido para mí un parteaguas de mi vida. A ver, yo creo que los bibliófilos auténticos son como cazadores de historias. Mira, un bibliófilo en realidad es cualquiera que efectivamente atesora los libros. En ese sentido, desde luego es importante que alguien pueda tener una gran colección de libros muy valiosos, ordenados, bien guardados, cuidados, como Fernando Serrano. Pero el bibliófilo ideal es aquel que atesora, aunque tenga unos pocos libros, uno solo. Es el que lo conserva como un tesoro. Entonces, lo que se premia, lo que se reconoce es la actitud de cuidar y de ver en los libros un tesoro, algo extraordinariamente valioso. Cuando uno está platicando con Fernando Serrano, siempre le invoca a uno tal o cual libro, es decir, sí los lee, sí los conoce, sí sabe de ellos, sí sabe sus orígenes y para qué son útiles. No me puedo yo deshacer de un libro. Cuando uno lee un libro, ya sea que lo anote, que lo guarde, que le traiga algún recuerdo, siempre lo guardo con la posibilidad de que a lo mejor regreso a él. Si los presto, llevo una relación perfectamente clara de a quién se lo presté y cuándo, y lo estoy reclamando permanentemente para que me lo regrese. Pero sentarse en un lugar cómodo, abrir un libro y verlo bien impreso, disfrutar el olor a tinta, la textura, eso no lo da una computadora. Pero sí, para mí, el objeto físico libro sigue siendo un objeto sensual, bello y que me produce aparte una enorme satisfacción. Porque hay algunos bibliófilos que son gente huraña, reservada, que tiene poca vida social, que se dedica enteramente a los libros. En el caso de la biblioteca de Fernando, vemos su amor por los libros, su amor por la literatura, su amor por el derecho, por la historia de México del siglo XX, de España del siglo XX, pero vemos también las amistades de Fernando Serrano. Es una cantidad enorme la que tiene de libros dedicados. Libros dedicados por colegas, obviamente, por alumnos, por viejos maestros, pero también por personas que de una u otra manera comparten los intereses de Fernando Serrano. Entonces, de repente uno encuentra en su biblioteca libros dedicados por el juez Garzón, para mencionar alguno, o por Friedrich Katz, o por escritores como Gabriel García Márquez. Es una dedicatoria que me gusta mucho. Uno se da cuenta de que esa biblioteca se ha ido formando al azar de los viajes, de las amistades, de las curiosidades de los años, y todos los espacios de la biblioteca son distintos. Y esa heterogeneidad, esa diversidad, como la vida misma, dice la serie de accidentes, afortunados accidentes que han ido formando la biblioteca de Fernando Serrano. Ese espacio, el espacio de la biblioteca de Fernando Serrano, es verdaderamente extraordinario. Es la mejor muestra de la extraordinaria diversidad que es el universo del libro. Si no me deshago de ellos y los voy
poniendo uno junto al otro, al poco paso del tiempo se empieza a hacer con una pequeña colección que cuando va pasando el tiempo, esa colección crece, a pesar de las quejas, por ejemplo, de mi mujer, que dice que ella va a morir aplastada por los libros, porque aparte una biblioteca es un ser vivo, es un ser que crece, que como una amiba que se va creciendo de forma indeterminada, que va envolviendo todos los aspectos. Fernando es un gran gastrónomo y tiene grandes clásicos de la literatura gastronómica. Que me da mucho gusto que este gran personaje de la educación, del derecho, de la gastronomía, de la bibliofilia, etcétera, reciba este reconocimiento, sobre todo porque lo admiro mucho por todas sus virtudes como las que acabo de mencionar, pero sobre todo también personalmente porque es un gran amigo. Uno de los grandes problemas que he tenido en mi vida siempre ha sido el peso. He hecho todos los intentos por adelgazar, todos, menos dejar de comer. Y por supuesto, nunca he triunfado en eso. Pero más que la comida, me gusta la sobremesa. Un amigo, cuando es un amigo de verdad, un amigo sincero con el que uno se puede sentar a hablar y uno le plantea sus problemas, sus puntos de vista, espera en ese espejo verse de manera real o de manera distorsionada, pero desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista complementario. Yo creo que cuando se habla del libro como amigo, se habla en ese sentido, como esa posibilidad de analizarse a sí mismo a partir de un esquema o de un rol que le plantea un libro. Bueno, a mí me da mucho gusto este homenaje porque Fernando Serrano es, además de todo, un ejemplar servidor público y además ha sido un ejemplar universitario. Entonces, son varias facetas. Fernando Serrano, cuando habla uno de un bibliófilo, la gente piensa que a lo mejor tiene un patrimonio de no sé cuántos millones de pesos, se sienta en las noches a gozar sus joyas bibliográficas. No es el caso. O sea, Fernando Serrano ha logrado ir construyendo todo este mundo con mucho trabajo y eso también es un reconocimiento. Fernando Serrano tiene una lealtad absolutamente inquebrantable hacia sus amigos, un respeto y un afecto hacia sus mayores y una convicción absoluta, firmísima, en un pequeño conjunto de valores que, por resumirlos, diría yo que son los de la Segunda República Española de 1931. La dignidad, la libertad, la igualdad, el derecho y el extraordinario valor de la educación. Yo diría que eso es Fernando Serrano, un hombre un poco anticuado, desde luego. Es un gran amigo. O sea, si uno tuviera un problema fuerte en la vida, uno acudiría a Fernando y uno encontraría en Fernando a alguien que le va a dar un consejo sensato, un consejo, diría yo, en el mejor de los sentidos, sabio. Y estos individuos no pululan en el mundo. Entonces, saber que Fernando existe es importante. Me abraza con un cariño al que yo respondo con el mismo cariño, pero que me invita a tener ese cariño con él, ¿no? Es una gente generosa, cordial, cariñoso, amable, inteligente. ¿Cómo no tenerle cariño?